españoles. Franco ha muerto. El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida. El hecho de que sea hoy, el 20 de noviembre, hace que todo lo que se está diciendo hoy sea todavía más, que se sienta más pertinente todavía, ¿no? Es decir, que después de 35 años de franquismo, han pasado 35 años de posfranquismo y la cuestión es ¿qué se ha hecho en todos estos años de posfranquismo para ajustarnos a todos esos años, más de una generación de fascismo franquista? Y las conclusiones que se están sacando pues dan a pensar que a lo mejor cuando ese señor dijo que había dejado las cosas atadas y bien atadas, que en su momento parecía que era un absurdo, pues quizá estaba diciendo más verdad de lo que él mismo sabía. Los silencios que han guardado los que vivieron esos años, sobre todo los años de la guerra y la inmediata posguerra, gente que ya la mayoría ha muerto y los que han sobrevivido ya son gente muy mayor, mucha de la cual todavía les cuesta hablar de lo que vivieron. Eso en parte, ¿no? Es decir, todavía cuesta. Ahora no tanto como antes, pero todavía cuesta que la gente mayor o mucha gente mayor, esté dispuesta a sentirse capaz de hablar de los tiempos terroríficos que vivieron. Esa es una parte. Y después, sobre todo, un tema que ha surgido en la discusión, que es la cuestión de la sociedad actual y sobre todo la juventud. Es decir, que no solamente un silencio, sino una ignorancia y, en muchos casos, unas pocas ganas de informarse, unas pocas ganas de enterarse, habiendo pasado las generaciones, sobre todo de los abuelos, de los de ahora, los bisabuelos y los abuelos de los jóvenes de ahora, pues no hay la conexión tan inmediata, tan personal que ha habido hasta hace muy poco entre los que padecieron y vivieron esos terrores y esas tristezas y esas miserias, y la gente joven o ya no puede enterarse fácilmente de forma directa dentro de su entorno familiar, y hay en este mundo en que vivimos tantas distracciones, tantas cosas que no tienen nada que ver con temas serios, digamos, y que hacen todo lo contrario, es decir, que conducen precisamente a banalizar la vida y a que a muchos jóvenes no les importe un bledo. Podemos dar nombres, evidentemente, hay nombres de primera fila, de segunda, de tercera, bueno, en casi todos los casos de crímenes de guerra y sobre todo de crímenes contra la humanidad y de genocidios, pues hay jerarquías bien definidas
hay los que, sobre todo en los genocidios, la gente que planifica, que imagina, planifica, pone en práctica, organiza todo lo que se necesita, que a veces es mucho y a veces no. Es decir, hay unos criminales, digamos, de primera categoría, y luego, y quizá tendríamos que pensar que detrás de ellos hay otros criminales quizá de primerísima categoría, que son los que han creado, digamos, las actitudes, las justificaciones que hacen que eso luego se produzca. Pero luego, claro, en los genocidios, sobre todo los genocidios entre comillas bien organizados, que no son solamente masacres casi indiscriminadas, las que se han hecho, digamos, muy a propósito. Hay toda una organización con sus cargos y con unos mandos que van hasta los que realmente cometen personalmente los crímenes, pero ellos son los, por decirlo así, los pobres desgraciados que hacen lo que les mandan. Pues me parece una pregunta muy importante, un tema realmente esencial que se está tratando hoy. ¿Cuáles son realmente las víctimas? Pues evidentemente los que terminan muertos por torturas, por ejecución, por trabajos forzados, por haber sido encarcelados en condiciones tremendas, pues esos evidentemente son víctimas, pero al final se les ha acabado el sufrimiento. Es un poco duro decirlo, pero lo digo porque luego han venido sus familiares, a veces sus hijos, sus nietos, sus yernos, sus amigos que han sido, pues, han padecido de maneras muy diversas, pero durante toda su vida, y su vida a veces ha sido muy larga. Es decir, que ¿quién ha padecido más? ¿Los que murieron en Mauthausen o los pocos que se salvaron al final de la guerra? Yo no sé cómo se mide eso, pero se podría decir que tanto o más han sufrido los que luego han sido sobrevivientes, ¿no? Lo que creo que sí que se tiene que trabajar, ¿no? Evidentemente se ha comentado en la discusión que, por ejemplo, toda la cuestión de los jóvenes de ahora, y si pensamos en la situación actual, con la crisis financiera, económica que hay, con la manera en que está subiendo otra vez la xenofobia, el racismo, el rechazo a los inmigrantes por razones que se entienden perfectamente, pero también por razones que se están creando adrede. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es realmente qué se hace para que no se repita la historia. Es decir, los que somos lo suficientemente mayores como saber de qué va, como haberlo oído explicar desde pequeños, pues tenemos unas reacciones a lo que está pasando ahora. Pero la gente joven, mucha gente joven, que no piensa o que está
adoctrinada por los medios desastrosos que representa la televisión, los videojuegos, etc., pues ¿cómo se va a conseguir que ellos siquiera valoren la paz? Es decir, que viven en este mundo, en cierta manera, no con una desmemoria, porque nunca han tenido esa memoria. Y creo que sí, que se tiene que trabajar, se tiene que explicar, se tiene que educar, y que es algo que se tiene que hacer, pero siempre y para siempre. Que es un genocidio que se produce en un momento dado en que el fascismo en Europa está en auge, que hasta parece que puede triunfar, y que se produce. Comienza el posfranquismo, por decirlo así, 6 meses antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que forma parte de lo mismo, y que hay los lazos súper conocidos entre Hitler, Mussolini y Franco. Es decir, que sin Hitler y Mussolini, Franco no llega a ser Franco. Por lo tanto, el genocidio franquista forma parte de la historia del fascismo de los años 30 y 40 del siglo XX. Lo que pasa es que a Hitler y a Mussolini se les venció, y a Franco no, y a Franco se le permitió seguir cometiendo su genocidio hasta que murió.